Es que el consejo que yo siempre doy es haz cosas. O sea, haz cosas, me refiero a esto que estás haciendo tú ahora mismo. Yo qué sé, comunícate o contacta con gente. Es un universo distinto. O sea, es un mundo totalmente diferente porque allí no utilizan los canutazos en directo porque no suele haber un programa de radio en directo. No se van a pegar por las voces de los protagonistas. Bienvenidos un día más a Geek and Run. Hoy tenemos un episodio muy especial. Esta entrevista por, bueno, digamos, el Día del Libro aquí en España, San Jordi, San Jorge, San George en Inglaterra. Y tengo conmigo, bueno, vais a ver conmigo, a Álvaro de Grado, un grandísimo periodista, un grandísimo corresponsal y un muy buen escritor de este libro, Away Days, que es un librazo espectacular que ya me he leído hasta 2 veces. Me he estado leyendo, me lo leí en su momento y para la entrevista me lo leí una vez más y de verdad que es espectacular. La historia de, bueno, su propia historia de cómo un joven de 21 años, o sea, recién salido del periodismo de la carrera, se va a Inglaterra como corresponsal para Marcador Internacional, el programa de Radio Marca, pero recientemente inaugurado en esa época, 2013, para la temporada 13-14. Recordamos la del Wigan que juega en Europa, después de ganarle a la FA Cup al Manchester City. Entonces hoy vamos a hablar de un montón de cosas, de cómo ser corresponsal, de cómo es el fútbol desde dentro, de por qué eligió a David Silva para escribir el epílogo de su libro y de otras tantas cosas que tenéis más adelante. Así que sin más dilación os dejo con ello, con él y conmigo, no sin antes recordaros que dejad abajo en comentarios, porque a este vídeo llegará bastante gente, dejad en comentarios preguntas, opiniones que queráis que en otro vídeo aparte podamos resolver tanto yo como Álvaro, no de Grado, sino Álvaro, mi acompañante en Kick and Run, y bueno, sobre fútbol, temas de actualidad o lo que queráis. Así que ahí os dejo con la entrevista. Nada más, pequeño like. Perfecto, pues Álvaro, muchísimas gracias de verdad por esta pequeña charla. No puedo enseñar el libro porque lo tengo lleno está lleno de notas que fui tomando según iba leyéndolo, iba recapitulando y cosas que me iban surgiendo. Porque primero, esto es un canal de fútbol inglés, un chico desde Asturias pues hace aquí sus movidas, muy influenciado por la media inglesa, por supuesto, en esta época. Y sobre todo por Ecos de Balón, Miguel Quintana y toda esta riestra de periodistas de Twitter que salieron un montón. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es cómo es ser corresponsal. Primero, porque tú llegaste a Inglaterra con 21 años, justo al salir de la carrera, y estuviste en Brighton, si no me equivoco, luego te fuiste a Manchester, a partir de Marcador Internacional. ¿Y cómo es el corresponsal? Como prácticamente, porque es de tus primeras experiencias laborales, directamente. Estuviste Sí, en sí. Sport U y al poco con Marcador Internacional. ¿Cómo fue? Primeros meses, es para 2013, tiempo, se parece. Es que los primeros meses yo casi no lo llamaría ni corresponsal, era pura supervivencia, porque cuando estás fuera primero tienes que tener unos ingresos para considerarte corresponsal y yo tenía lo justo para sobrevivir. Tenía una función, tenía un trabajo, tenía un compromiso laboral con Marcador Internacional, con Radio Marca también en el programa que hacían en ese momento, pero me ganaba la vida, pues eso, lo justo para que un chico de 22 años recién cumplidos, que yo los cumplo en agosto, con lo cual es por temporadas, cumplo por temporadas los Claro. años, pudiera pasar esa primera temporada allí. Si igual ese paso lo hubiera dado con 35, pues no me hubiera sido suficiente, pero con 22 años yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por convertirlo en realidad. Entonces, ¿cómo fue? Pues fue una decisión que yo siempre agradeceré haber tomado, porque a mí me cambió la vida estar 9 años fuera de España y fue, digamos, la primera piedra que puse en el extranjero. Si no hubiera pasado ese primer año y luego el segundo, pues no hubieran llegado los momentos que vinieron después. Y sobre todo en los primeros yo lo recuerdo con muchísima, o sea, la ilusión de descubrir cosas, ir por primera vez a los estadios, tener las primeras entrevistas, escribir las primeras veces desde dentro de los sitios donde estaban pasando las cosas que yo veía. Entonces fue el año de descubrir el fútbol inglés de verdad. Porque, claro, hablando de descubrir, ¿cuándo lo descubres? Porque vas allí, tú estás en Brighton ese verano pasado, trabajando, llegando allí. ¿Y cómo descubres tú el fútbol inglés? ¿Llegas allí primera vez en Brighton por salir de España o simplemente conocías de antes Yo el...?
Bueno, yo el interés por el fútbol inglés lo tengo desde muchos años antes, desde mi casa prácticamente, que coincide con la época del Liverpool más español, de Benítez, Fernando Torres, Xabi Alonso y demás, y yo empiezo a seguirlo desde esa época de las Champions y luego ya un poco más adelante, cuando digamos ya soy un poco más mayor, no sé cuánto tendría, 17, 18 años, de una manera ya regular toda la competición, ¿no? La Premier League. Entonces yo antes de irme a vivir a Inglaterra ya hago mis primeros, no sé si fueron 2 o 3 viajes a Inglaterra solo con el objetivo de ver fútbol. O sea, mi primer viaje recuerdo que es un Liverpool-Stoke 0-0. Quedan 0-0 en Anfield la primera vez que voy. Y mi segundo partido en Inglaterra, que también me acuerdo, es un Blackburn Rovers Leeds United de segunda división 0-0. Con lo cual, a pesar de 2-0-0 seguidos, vamos, yo quedé encantado y por eso tomo la decisión de irme a vivir a Inglaterra poco después. El libro está lleno de anécdotas como desde primera persona, prácticamente, bueno, prácticamente todas, no, todas. A mí la que más me llama la atención, hay un montón de capítulos que me encantan, el de Fuck, que hablas de Sondice, Turmore, pero sobre todo ese es en el que llevas a tu madre a Turmore. Primero, Sí. ¿por qué ir a Turmore? Y segundo, ¿por qué llevar a tu madre? O sea, Hombre, porque, bueno, cuando estás en el extranjero, tus padres generalmente te suelen visitar alguna vez. Y coincidió que para ese fin de semana podíamos enlazar varios partidos dentro del mismo fin de semana. Barley, geográficamente, es una ciudad muy cercana a Manchester, que es donde yo vivía, y teníamos la posibilidad de ir un día a, creo que era Old Trafford, y al día siguiente a Turf Moor, porque nos pillaba bien por la jornada, podíamos conseguir entradas en los dos sitios, bueno, se dieron circunstancias, con lo cual, como también venía mi padre y a mi padre le apetecía mucho el plan, dijimos, bueno, tú sabrás lo que haces, si te vienes vas a ver estas dos cosas y bueno, como experiencia encantada de la vida, claro. no, no, la verdad que es bastante curioso. Yo estuve hace ahora 2 semanas en Inglaterra, conseguí una semana de vacaciones en el trabajo, estuve por allí, fui a Nottingham. Bueno, pues una semana sin hotel, durmiendo en un Fiat 500, ha sido bastante entretenida. Sí. Dentro de poco, dentro de Vale, poco. ¿y por qué Nottingham? Porque me coincidía, la verdad, bueno, me coincidía. Quería grabar por el Notts County, hablar un poco del Notts County y conocer un poco la ciudad, porque estaba escribiendo un artículo sobre Jimmy Searle y no encontraba gran cosa sobre él en internet. Y digo, bueno, pues a huevo, me voy allí, aprovecho, conozco un poco y veo a ver, hablar con la gente de allá y a ver qué pasa. Y digo, bueno, pues Nottingham. Me fui. El lunes llegué de noche, último avión a Londres, porque coincidió justo esa semana huelga de transportes, fantástico. Me Sí. alquilé un coche, me fui en coche hasta Nottingham desde Londres, de noche. Hay un paseo, ¿eh? Ostras, se supone que según Google Maps 3 horas y media, yo tardé 5, porque hay una manía muy rara que debe ser cerrar carreteras de noche, no sé por Pasa qué. mucho por la noche es muy habitual en Ostras, Inglaterra esto, sí, sí. pues bien me jodió. Me comí pues esas 1 hora más. Ya, bueno, muy bonito, ¿eh? Precioso. No sé qué zona era, porque ya no sé qué hora, no sé qué hora era ni qué zona era, pero precioso. Un montón de casas que hay, bueno, bosque precioso. Y llegué a Nottingham, no, a Nottingham hacia las 5 de la mañana, me paró la policía en el coche, bueno, pues también muy, muy bonito. Y luego ya pues me acercaron o me guiaron hasta City Ground, Notts County, y bueno, pues el ir allí, pues sobre todo por hablar un poco con gente de Middle Lane sobre Jimmy Searle. Y bueno, conseguí sacar el Ajá. artículo y la verdad que muy chulo. Me quedó bastante chulo Nottingham, y... Nottingham tiene una de las vistas panorámicas más chulas que yo haya estado, que es cruzando el puente del Trent y ver el estadio del Nottingham Forest, el City Ground a un Sí, lado, y ahí tener la intuición de dónde está el otro, porque se ven los sí. focos, creo, ahí Es que no se ve del perfectamente. O sea, todo, sí, no se ve del todo. Está muy bonito. se intuye que está al otro lado. El plano aéreo es mucho Mm. mejor, pero cuando estás cruzando ese puente y ves el estadio del Forest, mola mucho. Yo Sí, siempre que sí, sí. veo periodistas que van a los partidos del Forest y suben la imagen esa, digo, joder, qué envidia, cómo me gusta. Está muy guay. Yo, la llegada justo a la parte, esa zona de estadios, la tengo sobre las 5:30 de la mañana. City Ground está iluminado con los colores, es precioso. Es Ujú. precioso. Entonces digo, bueno, seguí hacia Middle Lane, que para que no sepa son 100 metros prácticamente, nada. Sí. Y lo que veo es una zona cochambrosa con con una nave industrial de frutería al lado que está abierta porque claro, esa gente está trabajando y el resto está, bueno, es muy bonito, el cambio es Sí, espectacular. De sí, Premier sí, League sí. a League 2, al final es muy rápido el cambio, es muy rápido. Sí. Yendo un poco a más parte profesional,
Te quiero preguntar, hablas mucho sobre zonas mixtas y zonas de prensa en estadios, y te quiero preguntar cómo es una zona mixta. Yo conozco la de aquí, bueno, yo soy de Oviedo, conozco la del Tartiere porque he estado, una vez me conseguí pase para Copa, y bueno, es muy normalita, tampoco hay mucho tal, pero ya no sé cómo es estéticamente, sino cómo es de guerra, para conseguir el canutazo, para conseguir la entrevista. Tiene que ser Sí. terrible. No, estéticamente es como cualquier otra. Quiero decir, depende del estadio. Hay unas que son cerradas, otras son al aire libre, que en Inglaterra eso le da un plus increíble, porque claro, puede hacer un frío que Sí, flipas para Boxing Day tiene que y, ser muy bonito. y te puede llover, pero luego en la práctica, digamos, en términos laborales, es un mundo, es un universo distinto. O sea, es un mundo totalmente diferente, porque allí no utilizan los canutazos en directo porque no suele haber un programa de radio en directo, no se van a pegar por las voces de los protagonistas. Entonces, generalmente a la zona mixta van los periódicos, o sea, como ellos lo llaman, los Sundays, porque el partido es el sábado, Claro. entonces ahí van los que trabajan en los Sundays, sacan las declaraciones todos juntos en canutazo, pero acuerdan publicarlas en el periódico del día siguiente para tener un contenido extra, digamos, ¿no? Muchas veces no se publica eso, está embargado, es una práctica muy habitual en Inglaterra y se publica al día siguiente. Entonces, claro, las primeras veces que yo iba ahí, yo alucinaba. Yo alucinaba porque a mí me pedían o me exigían de algún modo, oye, vamos a meter algún protagonista, vamos a hacer tal, vamos a hacer cual. Y cuando se lo decías al de prensa, el tío de prensa, claro, flipaba, porque dices, pero si estos van a grabarlo aquí, ¿por qué lo vas a hacer tú en este momento en directo? ¿Por qué le vas a poner un pinganillo en la oreja que yo no voy a escuchar ni siquiera lo que le están preguntando desde el estudio de Madrid? Porque es, claro, muchas veces tú en Inglaterra eres un mero peón y Claro. lo que quieren es que el presentador del programa, en mi caso era Manu Carreño, cuando estaba en la SER, por ejemplo, le haga las preguntas él. Yo soy el que presenta al futbolista y le digo, aquí tienes, toma, te paso a Radamel Falcao. Y Radamel Falcao habla desde el otro lado y le escucha solo a Manu Carreño, con lo cual el de prensa no tiene ningún poder de dirigir ahí o de controlar lo que sucede. Entonces, hasta que digamos, los ingleses entendieron, sobre todo en los estadios a los que más íbamos Sí. regularmente, entendieron que nuestra labor era muy distinta a la de los ingleses, bueno, hubo que pasar por algún obstáculo. O sea, es que es un trabajo muy español, o una forma de trabajar muy española, pues, como se hace, como hacemos aquí, de directo, de tal. A llevarlo ahí pues debe ser complicado también. Porque ¿cómo funciona el trabajo de corresponsal? O sea, tú estás allí, cada día tienes que entregar X artículo, te piden en el día, "Ah, quiero que hables sobre esto". No, mira, depende, bueno, esto depende de los medios, evidentemente. No sé, que si quieres concretamos, o sea, si estás en el Marca o en el AS, un medio Sí. generalista deportivo, ahí lo que te piden es, primero, la pura actualidad, o sea, hay rueda de prensa de Guardiola, hay rueda de prensa en este caso bueno, cuando yo estaba era Mourinho, por ejemplo. Sí. Si hay rueda de prensa, la haces tú porque es evidente que la haces tú, pero luego durante el día pues normalmente pues un par de temas de lo que surja o de declaraciones o de lo que tú creas que está siendo actualidad, que se puede hacer un tema y venderlo, digamos, con un foco para público español, que es lo que generalmente va a entrar en el Marca y en el AS, ¿no? O sea, va a importar mucho más lo que le pasa, insisto, a Guardiola o a Mourinho que lo que le pasa a Aaron Wan-Bissaka, ¿no? O sea, salvo que sea algo Sí. muy llamativo, Bueno, ¿no? siendo Gomisaka puede ser de todo. Sí, es Sí, cierto salvo que que... sea negativo, pero muchas veces enfocado al público español. Y luego, evidentemente, tienes tu margen y tu libertad porque no estás 8 horas totalmente disponible en redacción como estarías en España, sino que tienes ese margen de libertad para si vas a algún sitio, oye, estoy haciendo esto, oye, voy a preparar tal, oye, he llamado para hacer una entrevista con tal. Bueno, digamos que tú en cierto modo puedes llegar a ser tu propio jefe sabiendo cuáles son tus obligaciones, ¿no? Tú sabes cuáles son los imprescindibles que tienes que cubrir, qué es lo importante que tienes que hacer, pero al margen de eso tú puedes proponer ese extra que no va a hacer nadie desde España, desde Madrid, porque ellos pueden leer lo que pone The Sun o lo que pone The Guardian y sacar una reacción, ¿no? Y Claro. sacar la conclusión. Pero hay cosas que solo las voy a hacer yo porque solo las puedo hacer yo. Y eso era lo que yo intentaba explotar constantemente estando allí. Entre esas cosas que haces tú, nada más, está la historia de David Raya. Lo conoces en el Blackburn. Luego, pues, llega a Brentford, llega a Premier League y llega a la selección española y ahora al Arsenal. Más allá de la historia de Raya, que está en el libro, que se podrá leer que se podrá no, que se puede leer en el libro. ¿Hay alguna historia más así que no esté en el libro, que hayas conocido, que luego más adelante haya llegado, pues, no selección española, pero bueno, sí zonas élite? Sí, sí, claro. O sea, todos los
chavales jóvenes que han pasado por el Manchester City, muchos de ellos he tenido un trato personal muy cercano y hay varios que han pasado por la selección española, hay, bueno, uno que está en Madrid y otro en Barcelona, por ejemplo, que han pasado por el Manchester City, todos esos por la cercanía y por la regularidad que yo he tenido en ir allí a los partidos del juvenil, del filial, posteriormente del primer equipo, de verlos en zonas mixtas, pues evidentemente se genera ahí un vínculo que luego a veces lo mantienes y a veces no, pero el de David Raya es el caso, pues eso, el más puro y más extremo porque fue justo al principio de yo llegar, o sea, fue literal al principio, él era sub-16 yo creo todavía en ese momento, o sub-18, y lo conozco ahí y ahora fíjate, pero insisto, en los últimos años pues el Eric García de turno, Alex García, Brahim, Ferran Torres ya llega siendo un poco más mayor, pero también tienes ese y luego ya se va al Barcelona, o sea, hay muchos, digamos, que han pasado por ahí y otros que no han llegado, o sea, hay muchos con los que en vez de pasar a un Madrid o a un Barcelona pasan a, bueno, mira, el caso de Sergi Canós, por ejemplo, que está en el Valencia ahora mismo, también en su momento, lo mismo. De algún modo también el trabajo de allí es tener ubicados a los que puedes controlar tú desde Inglaterra, ¿no? Tener ahí, si no es con el jugador directamente, pues con su agente, con su familia, con quien creas, porque ellos también te van a ver como alguien cercano y como alguien amigo, seguramente. Y yo en ese caso era un chaval, si es que no me llevaba tantos años con ellos. O sea, yo tenía 20, con 22, pues, tenía 23, 24, 25, o sea, no era un señor de 50 años, con lo cual se generaba también una relación muy, muy honesta y muy natural. Claro, luego más tarde ya trabajas más cerca con ellos, en la parte de agencia de comunicación, en las agencias, ya estás más cerca con ellos haciendo, bueno, pues sus Correcto, cartas, sus sí, sí. tal. Toda esa parte, digamos, de algún modo está excluida del libro. O sea, Sí, yo solo cuento mi vida periodística, pero muchos de esos capítulos o de esos años han sido compaginados con la otra cara, digamos, del mundo de la comunicación, que era estar cerca del jugador sin, o sea, otra manera de ser periodista, que es sí. bueno, por eso lo llamo el mundo de la comunicación, ¿no? Que es un poco distinto, no tanto de contar lo que pasa, sino de cómo reaccionar a lo que pasa también. Dentro del libro, y siguiendo un poco en la parte de la agencia, cuentas que hay una frase que también está por ahí que es cuanto más dentro estoy, más me repele o menos me gusta el fútbol. ¿Todo está tan Sí. prefabricado dentro del fútbol? ¿O es a ese nivel, me refiero, ya es niveles de deportes de élite? Ya son superestrellas. Aprendes, a mí me ha pasado que aprendes a desmitificar muchas cosas. Aprendes a desmitificar, no sé, es que te puedo poner mil ejemplos de entrenadores o de jugadores, así al azar. O sea, los futbolistas salen por la noche y beben por la noche. No todos los entrenamientos tienen una influencia directa en el juego del equipo. Hay jugadas que no están previamente ensayadas y que salen redondas. Te crees que un entrenador ha montado perfecto un plan y luego ganan, pero no tiene por qué ser así. O sea, pasan cosas a lo largo de todo este tiempo que dices, ostras, que evidentemente hay un trabajo, pero que no todo es eso, o no sé cómo decirte, o sea, que los futbolistas no son extraterrestres que son perfectos. Lo que pasa es que son muy buenos jugando al fútbol y a veces hacen cosas que entran fuera de lo que no estaba previsto, pero desmitificas mucho la figura esta de, wow, es un futbolista profesional, tal. No están a veces en muchas cosas tan lejos de lo que nos pensamos de otra vida, ¿no? También salen a cenar fuera, también, o sea, quiero decir, evidentemente tiene una vida muy especial y con mucho dinero, pero también se toman sus cervezas en medio de la semana, por ejemplo, y eso no lo verás, ¿sabes? Hay muchos ejemplos así, y muchos son publicados y otros no, pero a mí me sorprende eso, y luego te aprendes también a cómo funciona la relación entre agentes, clubes, futbolistas, que es lo que yo digo, ¿no? A veces cómo está influenciado esa relación de un club con un jugador, con un entrenador, con un futbolista, por lo que sea. O sea, puede ser por que les conviene a ambos, porque el club quiere convencer al jugador de que se quede o de que se vaya y con lo cual no hay comunicación. Pues, no sé, no te quiero concretar de ninguna manera, pero son este tipo de detalles que dices, joder, esto si se supiera que de verdad es así, pierdes Pierde la el magia. relato, el discurso, la magia, todo lo que tú crees que está pasando. Dentro del libro y el cierre, comentabas en Twitter que lo mejor era el final. No sé si por la parte del chiringuito,
o por la parte del epílogo con Silva. Y ahí te quiero preguntar, ¿por qué David Silva? Bueno, primero, ¿por qué David Silva? Porque a mí yo siempre he defendido que es el mejor español que ha pasado por la Premier League, el mejor español de la historia que ha pasado por la Premier League, el que más ha influido en el crecimiento de un club. Tiene una estatua fuera del Etihad Stadium, ha sido clave en el crecimiento del City en estos años. Eso por un lado, y porque tenía la posibilidad de que fuera Silva, o sea, tenía digamos, las palancas para que fuera él, con lo cual las activé y fue él. Entonces, perfecto. Y luego, ¿por qué el final del libro? Porque el final del libro coincide en 3 o 4 capítulos que quedé muy satisfecho cuando los haces. O sea, son de esos capítulos que te salen del tirón, que no tienes, o sea, tú lo tienes en tu cabeza más o menos organizado, pero luego es ABC y lo tienes perfecto, que te salen todo de carrerilla. Y creo que representaba muy bien lo que fueron esos años. Además, los escribo, o sea, son capítulos que son recientes al momento de escribirlos, con lo cual los noto como muy presentes. Hay otros capítulos que son más recuerdos que los que escribo. O sea, son capítulos que escribo yo en 2021, pero que han sucedido 7 años antes, ¿no? Entonces hay una distancia temporal muy larga, pero los últimos capítulos son todos muy recientes y además hay menciones a que me caso, a que cumplo 30 años, a que estoy jugando porque es ese día que el que estoy jugando. O sea, hay referencias de ese momento concreto. Y el último, porque yo creo que cierra el libro de la manera más coherente y lógica posible, que es, te estoy contando cómo es el fútbol inglés, cómo lo viven allí, cómo tal, voy a jugar yo. O sea, y ahora voy a medirme yo entre ellos en un partido de esos que son tan lamentables que te estoy contando, pero encima lamentable porque voy a estar yo. Y es un equipo malísimo, que hay reportajes en YouTube, si los buscas, de promociones que han hecho ópticas para burlarse de lo malos que eran. O sea, Specsavers, que es una óptica inglesa, hizo un reportaje documental con ese equipo, que yo me negué a ir a los entrenamientos por el miedo posterior, con los Cavaliers pues eso, para ejemplificar que hay equipos malos y que intentan, bueno, que van por el puro ocio de jugar al fútbol. Y yo disputé un partido con ellos y lo disputé con el objetivo de aquí va a salir mi último capítulo del libro. O sea, Y y no, fui a ese partido sabiendo que de aquí tenía que salir algo. Y por eso me pareció que era la manera más guay de cerrar ese relato de 9 años. el partido por la anécdota, más que por el partido en sí. Tal cual, tal cual. O sea, no tenía ningún otro objetivo. ¿Volviste a jugar? Bueno, a jugar, dices ese partido, a entrenar, ¿volviste a jugar con ellos? Nada. Llegué a jugar un partido un par de meses después, porque es que luego a mí, claro, también para que coincidiera que no tuviera que ir a ningún partido por trabajo era bastante Ah, difícil. bueno, claro. Me escribían si podía y tal, pero generalmente no cuadraba por la jornada Premier, por tal. Volví a jugar otro, volvimos a perder también, no me acuerdo si 5-1, 5-2, o sea, bastante goleada, pero ya, o sea, el capítulo estaba hecho. Quiero decir, no me aportaba nada más haber perdido un partido extra. De hecho, las estadísticas en su día las busqué, estaban ahí. O sea, en la Federación Inglesa tú puedes, Ah, pero o o sea, ya podías. está ese niveles de tenemos estadísticas y puedes recorrer tu partidito de federado. Claro, claro, a mí eso me alucinaba. Yo no sé si se puede ver en retrospectiva temporadas anteriores, pero yo en ese momento tengo las capturas por ahí. Yo estaba registrado en la Federación Inglesa, Álvaro Delgado, ha jugado 90 minutos con los Cavaliers, no le han sacado tarjeta amarilla y han perdido, no me acuerdo cuánto era, una goleada que nos Ah, metieron pero ese día. no pagaste de más por lo menos, eso está bien. No, correcto, porque, bueno, lo explico cómo Sí. funcionaba la movida, lo explico. Y ya está, eso. A mí me hacía mucha gracia el estar dentro. ¿Cuál es tu capítulo favorito del libro? Si tienes alguno, claro que... Hombre, yo creo que ese es uno es el que mejor lo explica todo, pero a mí hay uno, el de Luna de Miel, el de Luna de Miel, que es al final, yo creo que también es bastante yo, digamos, bastante lo que yo te puedo ofrecer si yo estoy en Inglaterra, que es tú me dejas allí, da igual el momento de mi vida en el que esté, da igual que haya una jornada de Champions League, que ese día había, que yo te voy a buscar la historia en otro lado. Y entonces es un capítulo que también siento que me quedó muy redondo y que es de estos de los del final, y que es, no me acuerdo si era un 1-1, un 2-1, o sea, un resultado que no tiene ningún tipo de misterio, pero el descubrir un nuevo estadio, el conocer los jugadores, el ver cómo es allí un día de partido, creo que eso mola. A la gente que le apetece viajar sin estar allí, o sea, por el puro hecho de leer, creo que te ayuda a viajar ese capítulo y creo que cumple el objetivo de un libro como este, de viajes y de fútbol. Pues cierro con un cuestionario rápido, típico TikTok de 1-1, hace falta contenido, Sí, así que cierro con esto. Son preguntas cortas, desarrolla si quieres, si no, vamos al grano, ¿vale? Este es el cuestionario Proust. Un equipo, en Liverpool.
¿Un estadio? Yo siempre aquí repregunto para qué. O sea, un estadio para qué. O sea, para ver la mejor noche de tu vida, para ver un partido malo, para ver la mejor afición. O sea, Para en la, la para mejor, la, para la anécdota. el Edgeley Park del Stockport County. ¿Está ahora en League Two? ¿Puede ser? Acaban de Acaban de subir al ascender League con One. es verdad, con el Wrexham, es verdad. Ahora el siguiente, un catering de un estadio. El Etihad Stadium pero hace 10 años. Ha Ahora ya cambiado. ha cambiado el catering. Sí, sí, ahora menos. Y si no te diría Wembley, que te daban hasta un ticket porque no podías repetir. O sea, era un ticket individualizado para que solo Hostia, pidieras un. hostia. Wembley, mi respuesta es Wembley. Bueno. ¿Un jugador? Buah, esto es imposible. O sea, ha habido muchísimos durante todos estos años. Muy difícil. No te sabría decir. ¿Un entrenador? Jürgen Klopp. Pensé que es Pellegrini. Da igual. ¿Un partido? Un partido. Mira, por ser coherente, yo siempre digo que el mejor ambiente en un estadio, en el mejor partido que yo haya visto, es Liverpool 4, Barcelona 0. Te hubiera contestado Anfield, si me preguntas para qué, para ver una noche impresionante. O Sí. sea, creo que nunca he visto un estadio cumpliendo con el objetivo de animar y sumar, como ese día Anfield 4-0 remontando al Barcelona. Entonces, creo que ese es el gran partido, pero ha habido remontadas del Liverpool. La del Dortmund la recuerdo también muchísimo en los últimos minutos, un par de años antes o 3. He visto ascensos en directo que han sido brutales. He visto al Wigan ganarle al Manchester City una FA Cup. He visto al Wigan ganarle en la FA Cup al Manchester City años después con un gol de Will Grigg, invasiones de campo. He visto al City ganar la Liga en los últimos minutos con goles de Gundogan. O sea, he visto muchas invasiones de campo en momentos muy crudos y eso yo me acuerdo de muchos. Pero el día, el partido, yo creo que es el Liverpool-Barcelona. La temporada que más has disfrutado del fútbol. Pues yo creo que la 13-14, porque fue la primera. Y es la que más, o sea, te la podría enumerar de arriba abajo todo lo que sucedió ese año. Rasgo que más te gusta de un jugador. Cuando estás en el campo, creo que los gestos técnicos se acentúan mucho, pero, o sea, se acentúan mucho. O sea, hay controles y yo qué sé, toques con el exterior, con el interior, que parecen muy fáciles, que en la tele no le das el valor a cuando suenan en el campo, porque en el campo es que escuchas el pase. Y, por ejemplo, a mí en eso, un Bernardo Silva, que yo lo admiro muchísimo, me flipaba verlo en directo, porque apreciabas perfectamente el valor que tenía en los partidos del Manchester City. O sea, y ahí es donde notas de verdad la diferencia que hay entre un profesional y un Mindundi como cualquiera de nosotros. O sea, en hacer cosas que son de una dificultad impresionante con una facilidad como si no pasara nada. ¿Roberto Martínez o Sondage? Roberto Martínez. ¿Comentarista o ayudante de comunicación de jugadores? Me quedo un poco larga. Comentarista. Y la última, ¿Fructuoso Martínez o Santiago Serrano? Oh, durísimo. Son mis favoritos. Hombre, creo que es más personaje de Fiti, pero me hace más gracia Santi. Santi. Me hace más gracia Santi. Qué bueno. Bueno, este es el cuestionario rápido. Siempre dejo ahí un par que, pues depende de quién venga, pues cambia o no. Sí, no, Esa está bien, última está la bien. cambio generalmente. Esa última suele ser de comida, pero contigo no tenía muy claro por un tío. Y bueno, pues sé que le van a Serrano, pues ahí va, ahí Sí. va. Y la última, y con eso te suelto ya, un consejo para alguien que esté empezando, para alguien que quiera ir fuera a buscarse la vida, a trabajar a Inglaterra, a India, pero de periodismo, de lo que sea. O a ningún lado. O a Es ningún que el lado. consejo que yo siempre doy es haz cosas. O sea, haz cosas, me refiero a esto que estás haciendo tú ahora mismo. Yo qué sé, comunícate o contacta con gente. No necesitas irte a Inglaterra muchas veces para progresar en el mundo del periodismo. Tienes que, digamos, construir tu perfil haciendo cosas y que la gente sepa qué es lo que haces y cómo te gusta hacerlo. O sea, yo tuve la suerte de irme a Inglaterra. Ahora no es tan fácil irte a Inglaterra por el tema del Brexit, pero
a veces cerca de tu casa también tienes un equipo de fútbol o de balonmano, de baloncesto, de lo que quieras, y probablemente sea mucho más accesible que ir al Manchester United a Old Trafford. Y entonces probablemente puedas expresar o llegar a los protagonistas mucho más fácil que yéndote a otro país. O sea, yo creo que haciendo cosas o intentando hacerlas es como empiezas a dar los primeros pasos. Y luego ya conoces gente, haces tus primeros contactos, puedes mirar un poco más lejos, pero tienes que mirar muy cerca para empezar y saber muy claro qué es lo que te gusta. Y en esos primeros pasos es donde te das cuenta de lo que te gusta y cómo te gusta hacer. Fantástico. Bueno, la verdad que muchas gracias por esta media horita, este momento. Bueno, lo sigo de espaldas, porque aquí tengo la liada con todas las notitas. Eh, una cosa última. Próximo libro, ¿sacarás otro nuevo? ¿Algo diferente? ¿Away Days 2? ¿La venganza? Uh, esto me lo han preguntado mucho. A mí me encantaría como objetivo hacerlo. Veo un principal problema y es que en ese libro hay 10 años de vida o 9. Y para sacar otro libro tendría que vivir otra vez cosas. Y ahora estando en Madrid, digamos, vivo menos estadios, vivo menos fútbol en directo, ¿sabes? Tengo cosas porque las voy acumulando y podría recordar cosas, pero necesito refrescar eso. Entonces, si tiene que ser algo similar, no lo veo inmediato. A mí me encantaría, creo que es lo que más me gusta hacer en el mundo, escribir de esto y de esa manera. Me encantaría, pero no creo que vaya a ser pronto. De esa generación que comentabas al principio, por ejemplo, de Ecos del Balón, con Arroyo, con Miguel Quintana ahora, Miguel Quintana que va a escribir un libro, me estaba comentando, hoy comentaba por la mañana en la tribu, que no estaba muy seguro. ¿Quién crees que tiene que escribir un libro? ¿O que tiene para escribir un libro? Bueno, creo que claramente Miguel es uno que tiene, porque muchos con los que he coincidido han acabado en el mundo del fútbol. Entonces, digamos, ya no van a escribir ese libro. Ya no lo van a escribir porque, bueno, digamos que ahora están en otros objetivos profesionales, ¿no? Pero para escribir es que depende lo que... A mí me gusta leer libros de fútbol, pero con experiencias personales. O sea, a mí no sé cómo explicarte. No me Tipo gustaría leer un subcampeón, libro... el de Gurruchaga, ¿eh? Subcampeón, tipo... Ese es Sí. impresionante. O sea, es mi libro favorito de 2023, que lo leí en 2023, mi libro favorito. Porque es exactamente lo que yo quiero leer. O sea, yo no me gusta leer un libro que me explique cómo juega el Liverpool de club, digamos. Porque eso, evidentemente, te puede enseñar muchísimo, pero también lo he visto. Yo quiero que me cuentes lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y por qué lo ha hecho alguien, ¿no? Y que te descifre esas experiencias. Miguel, que lo del libro soy consciente porque me lo ha contado y sé un poco en el tono en el que va y tal, creo que va a hablar de eso, de las experiencias que ha tenido un periodista para crecer dentro del mundo periodístico de una manera un poco, bueno, extraña o novedosa en ese momento, ¿no? Que era no a través de los grandes medios, sino a través de sí mismo o de medios independientes, ¿no? Entonces, eso sí me llama la atención. O sea, yo busco en los libros que me aporten ese valor añadido personal del autor. Pues Álvaro, muchas gracias por esta media horita. Felicidades por la paternidad, que ha sido padre hace pocos meses. ¿Hace 2 meses? ¿Dentro de poco hace? Muchas gracias. Hace 2 meses, casi exactamente. O sea, cuando estemos grabando faltan 2 días. Perfecto. Pues nada, pues felicidades. Debe ser... Muchas- Ese es el libro más importante. Ese sí es un buen Sí, libro. ese sí que da para capítulo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y nada, nos despedimos. Hasta luego.